buenos días, mis queridos amiguitos. El día de hoy vamos a comenzar con las actividades del día número 3. Entonces vamos con la primera actividad, que es la actividad número 5. Esta se llama las partes de una noticia y va muy entrelazada con las que vimos el día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo lo que es una noticia y aquí tenemos el ejemplo de una. Entonces, en la primera tarea del día de hoy, lo que vamos es a identificar cuáles son las partes de la noticia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, aquí dice, las noticias como la que leíste ayer, que es esta, cuentan algunas historias muy importantes para muchas personas. Por eso se publican tanto en periódicos como en radio, revista, televisión y hasta en el internet. Entonces, las partes de una noticia escrita son, aquí tenemos el titular, que es la parte que expresa la idea principal de la noticia. Entonces tenemos, por otro lado, la entradilla o copete, que es la continuación del título. Esa parte agrega información muy importante al título. Tenemos la parte número 3, que es el cuerpo. Esta parte cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido. Ahí es donde se expresa el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. También tenemos la foto. Esa parte es opcional. Es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Y por último, también tenemos el pie de foto, que también es una parte opcional y es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Entonces nosotros en la tarea número 2 vamos a volver a leer la noticia y vamos a identificar las 5 partes que acabamos de ver. Por eso a cada una de las partes le puse un color. Entonces aquí con el color amarillo, por ejemplo, yo voy a buscar el titular, que es esta parte de aquí. Entonces la voy a señalar de amarillo y ahí ya yo sé que esa es el titular. Y eso mismo vamos a hacer con los demás colores en las demás partes de la noticia. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la tarea número 3. Esta, como dice aquí, la vamos a hacer en hojas en blanco. Y entonces, como siempre les digo, vamos a tomar nuestra hoja en blanco y vamos a identificar la actividad número 3. Luego de tener ya identificada esta actividad, entonces vamos a hacer un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Entonces, en nuestro resumen lo que tenemos que poner es qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Esa es la parte más importante que vamos a poner en nuestro resumen. Luego de que la tenemos realizada en esta hoja en blanco, entonces vamos a tomar nuestro cuaderno para hacer la tarea número 4. En esta tarea número 4, entonces, vamos a identificar nuestro encabezado y vamos a leer en voz alta el resumen que acabamos de hacer en la hoja de maquinilla y lo vamos a transcribir a la mascota luego de revisar la ortografía. Entonces vamos a hacer nuestro encabezado. Luego de copiar el encabezado, entonces vamos a transcribir lo que hicimos en la hoja en blanco en el cuaderno. Y esto es todo sobre la actividad número 5.
Muy bien, amiguitos, ahora vamos a hacer la actividad número 6 que se llama volúmenes de prismas. Y para eso lo primero que vamos a hacer es completar este cuadro de aquí. Vamos a tomar nuestro lápiz porque tenemos que hacerlo en el mismo cuadernillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer un cubo y un prisma de base cuadrada para así tener más facilidad para contar las caras y las figuras geométricas que hay en cada uno de estos cuerpos o figuras geométricas. Y sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Tres. Ahora vamos a continuar con la tarea número 1. Después de que ya tenemos nuestro cubo y nuestra prisma de base cuadrada, ahora tenemos que contar el número de caras. Entonces, ¿cómo yo cuento el número de caras? En la asignación de ayer dijimos que las caras son todos los lados donde la figura puede acostarse, puede quedar separada. Por ejemplo, ahí ese cubo se puede quedar así. De todas las formas se queda parada. Tenemos aquí este. De todas las formas se queda parada. Entonces, vamos a contar. Los voy a ayudar con esta, pero ustedes tienen que hacer el número de cara que tiene el prisma de base cuadrada. Entonces, para esto voy a tomar este marcador para resaltar las caras que tiene el cubo y no contarlas dos veces. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ya esa la contamos. 5 y 6. Entonces, el cubo tiene 6 caras. Entonces, ¿cuáles figuras geométricas son las caras del cubo? En este cubo tenemos una sola figura geométrica. ¿Cuál será esa figura geométrica? Esa es la que ustedes van a poner aquí. En el prisma de base cuadrangular, entonces, tenemos dos tipos de figuras geométricas. Aquí dice que hay cuadrados y hay rectángulos. Tenemos estos lados que son rectángulos porque como tienen un ángulo recto, pero no todos sus lados son iguales. Tiene igual este y este. Y tiene igual este y este. Como este es muy largo, entonces se dice que este es el rectángulo. Y tenemos entonces este otro lado que es el cuadrado, que todos sus lados son iguales, son del mismo tamaño. Entonces aquí arriba ustedes van a poner las figuras geométricas que componen el cubo. Y entonces aquí vamos a poner si todas son iguales. En este dice que sí. El tamaño de este lado, el tamaño de este lado, el tamaño de este lado, el tamaño de los 6 lados del cubo son iguales. Ahora, el tamaño de este rectángulo, las caras, son iguales. Entonces la respuesta la vamos a escribir en este cuadrito de aquí. Ahora vamos a pasar a la tarea número 2. En esta vamos a anticipar cómo quedará armado nuestro cubo. Entonces, para eso tienen que tener el cubo sin armar. Y entonces vamos a anticipar a ver cuáles caras van a quedar con cuál. Por ejemplo, aquí dice, tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado coloca los números del 1 al 6 y en cada cara. Y piensa y anticipa qué pares de números te quedarán con caras opuestas. ¿Cuáles son las caras opuestas? Las que no se chocan. Por ejemplo, esta y esta chocan.
aquí en dijimos ayer que se llamaba arista. Esto es una arista. Entonces la arista de este lado y este lado es lo que une los dos cuadrados. Ahora, ¿con cuál este no choca? Pues con la que está de este lado. Si quieres saber cómo hacerlo, puedes ponerlo en una superficie. Y el lado que queda total arriba es el opuesto del que está abajo. Por ejemplo, si yo tengo este, vamos aquí a poner un 1, ¿verdad? Con el que me queda opuesto es con el número que yo pongo aquí abajo. Vamos a ponerle un número a cada uno. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería el número opuesto del 2? Entonces, el 2 lo ponemos abajo. El número opuesto del 2 es el 4. Aquí dice, la cara número 1 quedó enfrentada con la cara, entonces tenemos el 1. Lo volteamos y vemos que el 1 quedó opuesto con el 3. Entonces, aquí vamos a poner el número 3. Eso es lo que tenemos que hacer en esta clase. Entonces, en esta tarea, la tarea número 2. Entonces, tenemos que armar este cubo como lo vemos en el video anterior. Ahora vamos a pasar a la tarea número 3. En esta hay dos cubos que vamos a utilizar. Tenemos estos dos cubos y dice que a qué es igual dos cubos. Si yo pego estos dos cubos, como se ven aquí, este cubo ya no sería un cubo, sino que ahora sería un prisma cuadrangular. Entonces, aquí dice, es el mismo volumen del prisma de la base cuadrada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Entonces, dijimos que son ¿cuántos? Entonces, esa es la respuesta que vamos a escribir aquí. Luego dice, verifica tu respuesta apilando los dos cubos, que fue lo que yo acabo de hacer. Lo vamos a pegar. Y lo vamos a comparar con el prisma. Se supone que ahora, estando así, ya dijimos que no es un cubo, sino un prisma cuadrangular. Entonces, para obtener el volumen de ese prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de, aquí vamos a poner el número y aquí vamos a poner la figura, que es esta. Dijimos que eso se llama cubo. Yo no quiero llenarla para que ustedes tengan un poquito de trabajo, pero vamos a llenarla. Dijimos que entonces se necesitan dos que tenemos aquí y la figura que es esta que dijimos que se llama cubo. Y entonces lo que aquí nos da un tip. Dice, lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad la medida del volumen del cubo. Ahora, para finalizar, vamos a realizar la tarea número 4. En esta lo que vamos a hacer es a medir el volumen de casas con cubos. Entonces dice, observa estas imágenes, que son estas que están aquí. Son cuerpos geométricos construidos por cubos iguales. Todos estos cubos que están aquí son iguales. Entonces dice, piensa cuáles de estos cuerpos geométricos A, B, C y D parecen casas conocidas. Entonces, ¿cuáles de esas se puede decir que es una casa normal, una casa conocida? Y vamos a escribir en esta raya que está aquí si es una casa conocida o si es una casa rara. Entonces, vamos a escribir, eso es lo que vamos a escribir aquí en esta línea. Y debajo vamos a anotar la medida de su volumen expresada en la cantidad de cubitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuántos cubitos hay en cada una. Tenemos aquí 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cubitos. Entonces, ¿qué yo voy a poner aquí? El número 10. Y aquí arriba voy a poner si esto puede parecer una casa rara o una casa conocida. Para mí parece una casa conocida, entonces voy a poner conocida. Asimismo lo vamos a hacer o lo vas a hacer en cada una de las que están aquí. Vas a contar cuántos cubitos hay y vas a poner aquí el número. Y aquí arriba vas a poner si parece una casa normal o si parece una casa rara. Y para terminar vamos a copiar esto que está en el cuadrito amarillo. Lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Y finalmente vamos a nuestra planilla de seguimiento que está al finalizar nuestro cuadernillo. Entonces completamos con la fecha del día de hoy. El día de hoy, que es el día 3, si lo comenzaste hoy mismo, vamos a poner que estamos a 18 del mes 2 del 2021. Y como siempre te digo, si lo terminas hoy, pones la fecha de hoy. Si lo terminas mañana, pones la fecha de mañana y así por el estilo. Pero como yo lo hice todo en el mismo día, voy a poner 18 del mes 2 del 2021. Y aquí hay que poner la cantidad de horas que dedicamos a este trabajo. Como es un trabajo un poquito largo y hay que hacer algunas manualidades, vamos a poner que en este trabajo se nos van 3 horas. Y para terminar, recuerda que debes completar estos dos cuadritos tú solo y con la respuesta de la manera más sincera posible. Entonces, mi querido amiguito, esto es todo por hoy. Me gustaría que te suscribas a mi canal y que en los comentarios me pongas de qué escuela me estás mirando para yo saber de dónde, hasta dónde estoy llegando. Si eres de la escuela Ramón Julián Peña, entonces ahí vas a comentar: yo soy de la escuela Ramón Julián Peña. Y así puedes hacer con el nombre de tu escuela. Bye.